Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, a esta nueva invitación en esta nochecita en donde tengo el placer de compartir en Conversaciones de Sabiduría Invisible un encuentro con dos personas que la vida me los ha permitido conocer hace poco tiempo, pero realmente hemos tenido un match muy lindo, energético, porque fui invitada a principios de este año de 2025 a un espacio que ellos comparten, que es un espacio que hace más de 2 años o por ahí, en donde desde los del más acá comparten la divulgación del contenido también sobre mediunidad, espiritualidad. Y creo que lo que nos ha conectado fundamentalmente es esta idea que ellos tanto llevan como a tierra o a piso, de que la mediunidad no es algo salido del mapa, de cosas especiales ni sobrenaturales, sino algo natural, común, normal. Así que les doy la bienvenida a Miguel y a Gracia, que es un placer que estén aquí hoy y que podamos abrir este espacio para mi comunidad. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Desde luego es un placer. A nosotros ya sabes que lo pasamos genial en el episodio que pudimos charlar y hubo muchísima conexión. Así que en el momento que dijiste, oye, charlamos, por supuesto. O Ahí vamos. sea, encantado. Y así ha sido también cuando hemos hablado en aquel momento para la invitación, que yo estaba incluso en Argentina y no era tan como sencillo decir, bueno, hago este acuerdo y después fue como todo súper orgánico. Y acá empiezo un poquito, ¿no? Ujú. Cuando sentimos que las cosas fluyen, digo, son un llamado, o por lo menos esa es mi lectura. ¿Ustedes han sentido que esto que hoy han abierto una gran puerta, han entrevistado a personas muy reconocidas en el ámbito de la mediunidad y un montón de personas con mucho talento de Europa, de América, de todos lados? Digo, ¿para ustedes ha sido un llamado que fluyó así como desde el interior? Bueno, ¿cómo ha sido individualmente y también como pareja, ¿no? Bueno, realmente nuestra historia comienza en lo personal, ¿no? Somos pareja, marido y mujer, compartimos vida y, bueno, pues por casualidad, en una conversación en la que Miguel se abrió a mí a contarme cosas que le pasaban y él mismo no entendía, y también con el miedo que eso suscitaba a la hora de contármelo, ¿no? De transmitírmelo en plan de qué va a pensar de mí, que estoy loco, etcétera, me va a dejar, va a salir corriendo. Pues lejos de todo eso, lo que pasó fue que yo realmente me interesé por ese tema, me motivaba muchísimo el tema del tarot y pues la conversación fluyó tanto que se abrió totalmente, me contó lo que le estaba pasando acerca de la mediunidad y todo esto. Y bueno, pues es un proyecto que surge de esto mismo, ¿no? De el apoyo mío hacia esta condición, por así decirlo, y el proyectar, el que todas las personas que se sintieran como se estaba sintiendo en ese momento, pues a partir de ahora se sintieran acogidas y sintieran ese apoyo que él necesitaba en ese momento por parte de iguales, no solo del apoyo de su pareja. Y realmente creo que de ahí nació el hecho de crear el podcast, que esto ya realmente es un proyecto que Miguel tenía en mente, pues a raíz de toda esta Claro. experiencia. Sí, porque en realidad fue algo muy... una cosa que tuve muy clara pronto, porque yo cuando llego empiezo a entender que lo que... Bueno, empiezo a Empieza a abrirme a... suceder, claro, la mediunidad Claro, primero y luego. claro, en realidad es que yo ya de chico yo ya tenía este tipo de sensaciones, pero en la adolescencia le cogí mucho miedo y la omití, aprendí a ignorarlas. Entonces, yo creo que a partir de los 30 y pico, otra vez poco a poco fue aumentando, pero seguía manteniéndola un poco ahí. Y, y en 2022, sí, 2022 yo ya eran más evidentes y entonces un día pues se lo dije, mira, lo que decía ella, no llevamos mucho tiempo, digo, si me tiene que dejar que me deje ya, Ahora. que sea ahora, y ya está. Pero no quería el mantener eso en secreto, ¿no? Y, y bueno, y lo abrí y a partir de ahí, pues bueno, descubrí el tarot y el tarot me dio esa vía a la mediunidad y entonces descubrí que era la mediunidad y entonces entendí que era algo que ya me pasaba de antes, solo que no, claro, no lo había No le hecho. habías puesto etiqueta. Eso es.
Eso es. Y a partir de ahí comienzo mi formación, ¿vale? Empiezo a buscar información en internet, comienzo mi formación y cuando comencé mi formación, yo recuerdo que yo pensaba, madre mía, todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. Y sobre todo eso, aún así, seguía teniendo mil dudas y seguía sintiéndome raro y seguía sintiéndome que no entendía muchas cosas. Entonces, yo ahí pensé, uff, cuando ojalá que si esto termina de arrancar y yo de verdad siento que esto es mi camino, tengo muy claro que tengo que hablar sobre esto, porque quiero que cuando alguien llegue como yo llegué, que es totalmente perdido, que es la mediunidad, y entré en YouTube a buscar información, en TikTok, en todos sitios, buscando información de qué era, y te volvían la cabeza loco de uno que si son ángeles, otro que si son no sé qué. Entonces, claro, yo pensé que haya un sitio donde haya un montón de visiones diferentes de cómo es la mediunidad, y así cada uno viendo ese tipo de visiones podrá decir, ostras, me veo más identificado, me veo menos identificado. Claro. Y es el comienzo, ¿no? Yo creo que el sentirte identificado con alguien, que no eres ese rarito, que hay más raritos como tú, creo que era... y yo lo tuve claro el podcast porque yo soy muy... O sea, escucho mucho contenido en podcast. Entonces, pero claro, esto es mi idea inicial. Luego, el materializarlo es diferente. Claro, es bastante trabajo, pero igual lo que sentía o lo que pensaba mientras los escuchaba, o en esto último que dices, Miguel, digo, el inicio es poder decírselo a alguien de nuestra cercanía y a alguien que nos genere la seguridad para saber, a mí me ha pasado, que yo lo hablé con mi hermana y mi mamá, recuerdo en aquel momento, que siempre se inicia con temor. Y cuando uno ya siente que tiene ese apoyo de alguien que no juzga, hay una fuerza que después es eso, se vuelve como camino. Eh, Ujú. pero bueno, ustedes están en YouTube, o sea, el podcast y todo el contenido que están creando está en YouTube, está en Spotify. Bueno, para quienes escuchan esto, los del más acá, ¿no? Mm. Y digo, ahí después también hay toda una labor creativa, ¿no? De edición. Después hay que bajar a tierra, un trabajo realmente que lleva... Y echarle valor, ¿eh? Y yo creo que, mira, una de las cosas, yo tenía muy claro que el proyecto del podcast no quería hacerlo solo por dos razones. La primera, porque me daba mucho miedo, porque exponerme, yo soy muy tímido. Y Perdón, hablaba con el más allá, pero le daba el miedo el público. el más acá, me daba miedo el más acá, los del más allá no, los del más acá sí. Entonces, claro, de hecho, el nombre el nombre se le ocurrió a Gracia y fue buenísimo porque, claro, digo, es que es verdad, porque el problema los tenemos los del más acá, no los del más allá. Aquellos lo tienen todo controlado, no tienen problema. Entonces, recuerdo que yo, y claro, yo soy muy tímido y yo el hecho de ponerme delante de las cámaras, a mí y exponerme, a mí me suponía un problema, ¿no? Claro, Gracia es todo lo contrario. Su carácter, ella no tiene problemas ninguno en ponerse, ha hecho amagos con canales, con streaming, ella no tiene problema ninguno. Y claro, y yo decía, ay, y luego, digo, me Fíjate, apoyé, ha tenido yo dos pensaba, notas, gracias, hoy, antes de esta. claro, tuvo todo en la tele antes Sí, de sí. eso. Y mañana tengo otra, o sea que Claro, a ella, no hay problema. ella el tema de salir en exponerse no es un problema. Claro, para Ahora hay mí sí que era acción. más problema. Claro. Y luego además me parecía muy interesante una cosa, y es que yo pensaba, claro, si yo hago una charla con un medium, esto es como si tú pones a dos biólogos juntos. Se van a poner a hablar de biología y van a tener tecnicismos que otra gente no va a entender. Y yo quería que fuera para todo el mundo. Entonces, claro, Gracia, las preguntas de Gracia son muy las que tendría una persona que no está dentro del mundo de la mediunidad. Y ella muchas veces cuando nos ponemos en tecnicismos nos para, ¿pero qué es una clari? Ah, perdón. Lo que decís completa algo que vengo sintiendo o escuchando, y es que en el espiritismo kardeciano o en los inicios de la mediunidad, cuando los mediums y las mediums canalizaban en trances profundos, en donde hacían la misma letra del espíritu y cerraban los ojos y todo era a oscuras, para dar un contexto también a las personas que no sepan de lo que hablo, sé que ustedes sí. Se decía que todo medium o toda medium en esa reunión tenía un moderador y que ese moderador no era medium, era una persona que regulaba esa experiencia, que estaba por fuera como cuidando todo eso, ¿no? Digo, en algún punto, Ujú. gracias como la moderadora también, quizás de Eso este es. servicio, y que yo hace muchos años, una vez cuando escribía sobre mi marido, sobre Esteban, puse eso, digo, a todo medium le llega un moderador, una moderadora, que es una persona que... Y por algo estamos también como yendo hacia este lugar de que también ustedes son pareja y todo lo que surge en esto de lo creativo.
y yo en ese momento en el texto decía, bueno, a mí Dios me ha dado a este compañero, ¿no? Para que cuide o acompañe. Y pienso en la cantidad de personas altamente sensibles, mediums, le podemos poner el nombre que queremos, ¿no? Pero qué fuerza se necesita también en la materia, en la tierra, en el aquí y ahora, ¿no? Para sostener el trabajo o lo que fuera, ¿no? Em, Yo creo que es muy importante. Nosotros hablamos mucho y yo es una de las cosas que a nosotros piensa que nos llegan, hablamos con mucha gente que recién llega a la mediunidad o que cree que es un medium, que cree que siente cosas, ¿no? Y igual de perdido que estaba yo, como te decía. Y entonces, claro, una de las primeras cosas que le digo es que es importante que tenga un círculo de confianza. Es importante que tenga alguien con quien hablar. Cuando tiene un día de mierda, perdón, pero cuando tiene cuando tienes un día complicado, un día malo, un día complicado, cuando sientes que nadie te entiende, cuando sientes que hoy tienes los sentidos tan taponados que no consigues cómo liberarte, creo que poder hablar con alguien que te entiende, que siente lo que sientes tú, es muy importante porque yo puedo imaginarme cómo es ser ciego, pero no sé cómo es ser ciego. Entonces, claro, cuando dos ciegos hablan, pues saben cómo están sintiendo. Pues esto es un poco igual. No es que tu pareja no te entienda, no es que tu pareja no te escuche, ella me escucha y ella me va, pero no me va a entender como me entiende alguien que está pasando por lo mismo que yo. Entonces creo que es muy importante tener un círculo de confianza. Primero, tener el apoyo de tus seres queridos para mí es fantástico. Yo tengo la gran suerte de que tanto ella como mi familia no solo es que me apoyaran, sino que me empujaban, estaban súper apasionados con el tema. Pero luego también el tener un grupo de gente que te pueda apoyar, compañeros con los que puedas decirle, oye, he tenido una mala sesión, estoy hecho polvo, no me ha Intercambio funcionado, entre oye, no me ha pares, funcionado. ¿no? Como poder hablar también de la labor. Justo, porque además aquí fue cuando él empezó a caer un poco, porque el camino de la mediunidad o del conocimiento hacia ese mundo te hace también estar en un vaivén, ¿no? De situaciones y emociones. Y hay veces que tienes muchas sesiones en las que él le iba mal o no conectaba o no tal, y realmente venía a mí con esa sensación, ¿no? Y realmente yo lo que veía es que no le podía aconsejar. Claro. No, yo le decía que sí, que ya verás, que no sé qué, que tal, que cual, que es un mal momento, no habrá conexión o tal. Yo decía, no había wifi o alguna cosa de esa. Y claro, yo ahí llegó un momento que le dije, mira, habla con tus amigas. Yo le digo a su círculo, de verdad, digo, habla con tus amigas. Digo, que ellas te van a entender o que te pueden aconsejar, por lo menos en algo que yo desconozco totalmente. Entonces, Claro, y luego hay otra cosa, y es que si no hay nadie más tremendista y nadie más catastrofista que un medium. Es decir, nosotros no hay nadie que más nos cuestione que nosotros mismos. Es decir, para nosotros todas nuestras sesiones son una basura. Y lo hemos hecho mal, no hemos estado a la altura, no hemos conectado como teníamos que conectar, no hemos dado los mensajes. No ha funcionado. ¡Ay, qué mal lo he hecho! ¡Qué mal, qué dramático! ¡Ay! Y luego, cuando un compañero te dice, no, tú estás bien, tú sabes que esto, lo que has hecho es esto. Y entonces, claro, te traen un poco a tierra, como tú bien dices. Yo creo que esto es muy importante, esa toma tierra, que no te haga perderte ni en una cosa ni en la otra, ni que te lleve muy por el cielo ni que te hunda mucho bajo suelo. Entonces, esa toma tierra es muy importante. Yo te iba a preguntar qué considerabas como medium y haciendo esta labor en sesiones, que son las razones que a veces pueden generar este tipo de interferencias que generan que una sesión, porque también me pasa, ¿no? Me ha pasado. Hay sesiones que es increíble lo que se conecta, lo que se escucha y lo que se recibe, y en otras es como si nada, fuese algo como una conversación inconclusa o poca señal, poca constatación. Digo, ¿tenés como tus aprendizajes o tus teorías de esas causas? Sí, a ver, mira, yo además tengo el hándicap de que puedo compartirlo mucho porque yo, además de hacer sesiones en solitario, desde el inicio he hecho sesiones en dupla con una compañera y desde hace un año en tripla. O sea, porque nosotros nos dedicamos, no solo hacemos sesiones, sino que estamos experimentando, ¿no? Pero vamos a poner cosas a prueba. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? Porque si no, ¿cómo vamos a aprender si nos conformamos solo con quedarnos donde estamos? Entonces nosotros exploramos todo ese tipo de cosas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo no solo tengo mi visión, sino que tenemos la visión conjunta de tres medios a la vez, que a conclusiones que nosotros llegamos con conversaciones. Entonces, yo, por ejemplo, desde hace pues, un año y pico, hago sesiones exclusivamente
de forma altruista con una asociación de duelo, ¿no? O sea, que han tenido pérdidas, sobre todo padres que han perdido hijos. Y claro, son sesiones realmente complicadas, pero son sesiones súper sanadoras. Entonces, esto nos lleva a una serie de conclusiones. Y he hablado siempre desde mi experiencia, la mía, que esto no quiere decir que sea la verdad absoluta, yo siempre lo digo, yo creo que es muy importante la necesidad. Yo creo que una sesión de mediunidad es sanación, una herramienta que te va a ayudar a avanzar, a sanar en ese proceso de duelo, y creo que en función de esa necesidad va a hacer que esa sesión tenga más potencia o menos potencia. Es como si el caño, mira, esto es como decimos, el caño del wifi, ¿no? Como si dijeran, vale, este necesita más, le abrimos el ancho de banda, que le llegue más conexión, para que haya más fluidez. El que no lo necesita tanto, le puede llegar, pero no le vamos a dar tanto. Esto por una parte. Y luego por otra parte es muy curioso que mantiene un poco las conciencias, los fallecidos mantienen un poco su personalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Hemos detectado que cuando las sesiones como que no terminamos de profundizar, y es porque eran gente que en vida eran muy poco habladores. Entonces eran gente que les costaba mucho abrirse. Eso es Y verdad. si en vida eran muy habladores, te llegan las pruebas Sí. que tienes que decir, espera, y tienes que parar y ordenar un poco de lo rápido que te llegan. Entonces yo creo que se juntan un poco las dos cosas, la necesidad, o sea, esa necesidad de conectar para poder avanzar en tu duelo, en procesar tu duelo, y por otra parte, el cómo era su personalidad en vida. Yo creo que se juntan un poco las dos cosas. Sí. Y yo a esto le sumaría, dentro de también, como decimos, ¿no? La propia observación, Ujú. que hay algo también de la fe de la persona que viene, la fe como fuerza de, ¿no? Claro. Confianza, como una confianza que está ahí. Porque también digo, también hay experiencias, o por lo menos en los inicios, o lo he visto mucho por ahí en mis alumnos, en mis alumnas, ¿no? Que a veces, o lo vivís, porque a veces lo vivís fuera de la sesión, esto de, bueno, pero ella es la medium, o ella tiene mediumnidad, o sea, no, el ponerte a prueba, como suelen darse a veces espejos de personas que por escepticismo o temor, eh, o incluso por curiosidad, llegan a sesiones y están desde un lugar cerrado, no disponible. Y eso también hay que registrarlo y decir, bueno, no sé si te ha pasado, si... Sí, sí, sí. Y luego, sobre todo, bueno, es que hemos tenido un poco de todo, porque yo recuerdo que, bueno, también con el podcast tiene una cosa, y es que la gente, pues bueno, pues bueno, quiere curiosear, ¿no? Voy a contratar una sesión con Miguel para ver cómo es de medium, ¿no? Y entonces, claro, esto abre una vía que, pues complica, porque la gente viene a probarte, porque la gente viene a cuestionarte, porque la gente quiere que le entretenga. Y de hecho, cerré la agenda. Hubo tanta presión que tuve que cerrar la agenda y no hago sesiones de mediunidad ahora mismo de pago. O sea, es decir, no. Tengo mi agenda, todo lo que hago lo hago con un propósito de aprendizaje y de ayuda, pero no, porque realmente creo que al abrir esa puerta, ostras, se me metió un poco de todo. Y claro, cuando la gente viene a probarte y viene a cuestionarte, realmente, claro, no, o no hay conexión o como tú dices, es de muy mala calidad o no llega la información como llega, o aunque llegue, él no le quiere hacer sentido, pero porque no quiere, no porque no quiere conectar con su abuela y a lo mejor le está hablando su primo, pero es que a lo Sí, mejor lo que le tiene que decir su primo es muy importante. sí. A lo mejor no para él, pero sí para algún familiar. Y a veces, pues bueno, hay una serie ahí de cosas que no hacen que la sesión fluya. Yo en Y esto luego también me ha pasado. sí, Ay, con la idea perdona, de que sí, nosotros no somos los que invocamos, sino que los espíritus son los que convocan. Y que entonces no puede funcionar desde un ego personal, sí, esto, ¿no? Desde una búsqueda o una necesidad, en donde a veces está el ujú, ego, pero digo, no puede funcionar desde un, no, bueno, yo quiero esto, porque a veces en esa resolución aparecen almas que justamente la persona a veces no quiere mirar, ¿no? Almas que mm, se murieron con conflictos con... Y bueno, a mí se me da mucho también eso, ¿no? Porque trabajo mucho con la genealogía. Entonces, claro. A mí, y por ejemplo, una interrumpí. cosa que se ha pasado, una cosa que se pasó mucho es que, por ejemplo, me ha pasado venir un matrimonio, ¿vale? Y, por ejemplo, el marido está totalmente abierto y la mujer súper cerrada en banda, o al contrario, ¿no? Y estás como, tú le ves la cara, es decir, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo se va abriendo? ¿Cómo poco a poco le va cambiando la cara?
y ves como no le encuentra sentido, ves como y de pronto ya deja de verme a mí y está viendo a su familiar. Y ahí es cuando sabes, está funcionando, hay conexión, porque le ves como a esa gente le cambia la cara. Y ya incluso hay veces que, es que le hubiera dicho exactamente eso. A mí cuando me dicen algo así, es como, bien, estamos bien. Entonces, eso por una parte. Y luego, pues claro, ay, ¿cuál era lo otro? Me he perdido. Era esto último, que esto era por terminar lo anterior. Sí, cuando te Lo de interrumpí. que cerraste la agenda. No. Ah, Eva, lo que he comentado justo antes. Espérate, que se me ha ido el hilo. Con respecto a las personas que, bueno, esto de que no invocamos y convocamos, igual yo tengo Eso. una pregunta también, pero bueno. Vale, vale. El tema este es que sí, yo creo que más que nosotros los que tienen que invocarlo son los consultantes. Yo creo que nosotros al final no es como cojo la agenda de teléfono y me busco al familiar de no sé qué e intento conectarme. Yo creo que al final el consultante es un poco el que hace esa invocación. Ahora, eso no quiere decir que antes tenga que venir alguien más y ni siquiera quizá ese no lo sepa. A mí me ha pasado de hacer una sesión, conectar con alguien y decir, es que yo no quería hablar con este, quería hablar con esta persona. Vale, bueno, hacemos la sesión, terminamos la sesión, ¿ves? Sí, ha estado bien, pero me gustaría reprogramar para ver si conseguimos conectar con esta persona. Perfecto. Reprogramamos 2 meses después y vaya, sorpresa, aparece esta persona. Entonces resulta, y cuando termina la sesión le digo, ¿por qué crees que la primera vez no vino? ¿Qué crees que ha cambiado en estos 2 meses? Ah, porque gracias a lo que me dijo, hablé con mi hermana y gracias a lo que me dijo en la primera sesión, até 2 cabos que yo tenía ahí. Y entonces dice, amigo, no es que no viniera, no es que no te escuchara, no es que simplemente antes tenías que pasar por aquí para poder llegar a entender y a disfrutar de esta sesión que hoy vamos a tener o que hemos tenido. Yo creo que se junta un poco eso. Muy interesante esto que Mm. decís y que comparto, porque al final también detrás del contacto hay algo que busca ser revelado, aunque eso que busca ser revelado no siempre tiene que ser un secreto, ¿no? Pero digo, se Mm. revela algo que sana, que libera, digo, al final también el propósito de la mediunidad es reparar, ¿no? Mm. Para Y mí sí, para mí la mediunidad es sanación. Es decir, para mí es la oportunidad de reencontrarte con tu ser querido, de entender que no se van, que siguen aquí y que entiendas que borrar ese síndrome de la última foto, ¿no? Hacer que la última vez que recuerde a tu familiar no sea en el momento de que lo entierra, del velatorio, que no sea ese de momento reconocer el el cadáver. de reconocer el cadáver, ese momento trágico, sino que tu última foto sea esa última conversación que tuviste en la sesión de mediunidad, esa anécdota que me contaba, ese mensaje gracioso que me llegó. Esto es lo que para mí es sanador de la mediunidad. sí, sí, sí. A mí me llena, me enamora y me llena. O sea, yo no puedo decir otra cosa que yo cuando veo la cara de la gente Imagino que y habrá yo los veo. transformado la vida de ustedes como familia, porque yo también los veo que viajan, que se encuentran con grupos de otras personas. Digo, esto ha abierto también un universo creativo, vuelvo a usar esa palabra porque siento que es real, ¿no? Es como, Ujú, eso impulsa también, renueva, es un poco lo que hablábamos antes de salir al aire, ¿no? Digo, el vivir con un propósito, el tener un propósito. ujú. Igual me viene rondando la pregunta, que la voy a decir, si han tenido eventos tipo paranormales en casa, digo, porque yo sé que Gracia no, ponele que digamos no es medium, ¿no? Pero digo, ¿ha No, no. pasado algo, digo, en el sentido de algún espíritu, algún Mm, alma? No, o sea, son experiencias que hemos tenido, pero porque pues a Miguel le ha llegado esa necesidad de tirar las cartas a las 4 de la mañana y despertarme y conectar con mi hermano y, o sea, cosas así, pero lo que es ¿Quieren paranormal, compartir algo de eso? Digo, Sí. lo que queráis. O sea, tenemos, de hecho, hay unos momentos que los recordamos con mucho cariño, que es cuando explorábamos el mundo también de la mediunidad, ¿no? Y cuando Miguel hacía sus propias prácticas para conectar y ver qué le venía y tal. Y muchas veces decíamos entre así, decíamos, de modo gracioso, ¿no? Decía, ¿jugamos? Vamos a jugar. ¿Vamos a jugar? Venga, vamos a jugar. Y nos poníamos en la mesa, yo me cogía una libreta y un boli, y yo siempre decía, digo, parecemos Iker Jiménez y Carmen Porter,
bueno, que son conocidos aquí en España. Y bueno, y decía, mira, y lo que le venía a él lo transmitía por viva voz y yo lo iba apuntando. Y de hecho tenemos un cuaderno guardado con esas historias, porque son historias que no podemos corroborar porque no conocemos. A ver, hay que decir que un poquito aquí al lado hay un cementerio, ¿vale? Pero no tiene nada que ver, pero yo en ese momento se lo achacaba. Digo, Miguel, estas son historias de las almas que están por aquí y tal. Yo me veía como para los ¿cómo se llama? Los Warren. Los Warren. Yo decía, somos los Warren de Murcia. Sí. Y era, a mí me encantaba. No, pero esto va al libro, que ahora me doy cuenta que quizás nombraste Esther Hale, ¿a ellos nombraron estos dos medium que uno canaliza y la otra escribe, que eran una pareja? Los Warren. No, bueno. No, yo he leído libros de una pareja de mediums en donde creo que ella canalizaba y él escribía. Ah, pues no. Nosotros lo que pasa es... paso la data y lo dejamos en el feed del video para la gente. ¿Sabes qué pasa? Que es que, mira, al principio yo me cuestionaba tanto porque mi cabeza, yo soy súper esquemático, yo soy súper racional y súper esquemático. Y al principio intentaba racionalizarlo tanto que, claro, nos poníamos, y claro, estábamos tan eufóricos de descubrir, pasamos del miedo, ese miedo que yo tenía adolescente, a jugar, a explorar, a ver qué pasaba, con quién conectaba, quién llegará hoy. Y entonces, claro, mi forma intuitiva era que yo cogía mis cartas de tarot que empezábamos a practicar para echarle las cartas a ellas y yo notaba sensación de presencia detrás. Yo notaba que tenía alguien detrás. No lo veía, pero lo notaba y te sabía decir, es un hombre, es alto, es no sé qué. Pero no lo veía, pero te lo sabía decir. Y entonces, un día, de forma espontánea, se me ocurrió preguntarle y que me contestara con tarot. Entonces yo le dije, vale, perfecto. Echarle las cartas echarle las cartas, en vez de echar las cartas gracias, se las echaba al fallecido. Le decía, vale, me va a decir quién eres. Y yo, pum, 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 pum. Y entonces, claro, y era muy loco porque me empezaba a hablar sobre su personalidad. Me empezaba a hablar sobre qué edad tenía. Me empezaba a hablar sobre su trabajo. Y era súper rápido, súper intuitivo. Y de pronto me empezaron a llegar imágenes. Y claro, y esto al principio era súper... Claro, eran historias... Claro, al principio yo me agobiaba mucho porque decía, ostras, ¿y cómo verificamos esto? Esto es que necesitamos conectar con la familia de esta persona. Claro, ahí es donde te viene un poco la locura esta inicial, que es lo que yo te decía, que andabas tan perdido, que yo no tuve ahí esa información que echaba de menos. Incluso intentábamos encontrar, ay, ¿por qué será? No sé, el tema es que nos poníamos a practicar, salió muchísimas familias suyas, descubrimos muchísimas cosas familiares súper interesantes y luego pues tenemos, como dice ella, un cuaderno donde tenemos todas esas historias que, oye, pues no, lo hemos hablado alguna vez, que quizá en algún momento hagamos un libro con todas esas historias porque me parecen súper bonitas y además tienen esa magia que tenía ese inicio, ¿no? Porque realmente la forma de conectar es muy diferente a la que tengo hoy a la que tenía entonces. Y yo creo que este efecto juego, esta ilusión por explorar y encontrar, me parece que era muy, muy, muy chula y muy, muy interesante. Y tenemos anécdotas, pues por ejemplo, un día a las 4 de la mañana, yo siempre digo que el mayor maestro que yo he tenido fue su hermano. Su hermano falleció cuando tenía 22. Él tenía 21 años y yo tenía 12. Y claro, y yo no sabía mucho de él, más allá de que sí, que murió en un accidente de moto y demás. Pero claro, yo recuerdo que yo siempre digo que mi mayor maestro ha sido su hermano. ¿Por qué? Porque me llevó al extremo. No, él es como me hizo ver todo aquello y demostrar todo aquello que era imposible que yo supiera, cosas que ella no sabía, y las conseguimos sacar a la palestra y decir, ostras, ostras, ostras. Entonces yo recuerdo estar un día a las 4 de la mañana y notar que tengo a alguien de pie al lado mío y notar que alguien me toca en la pierna y decir, mierda, y yo cagarme. Claro, yo acordarme de cuando era adolescente y decir, mierda, 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 mierda. Y claro, y en ese momento pensar, vale, no me quiere hacer nada. Vale, ¿quién es? Y entonces yo directamente me vino la imagen de su hermano, de una foto de su hermano de su casa. Claro, ella se ve que en ese momento se despertó y le dije, tengo que tirar las cartas. Porque yo notaba que me quería decir algo, pero yo creía que necesitaba las cartas para que me hablaran. Yo no entendía que me podían hablar sin cartas en ese momento. Entonces, claro, esta me seguía y decía, claro, salseo, vamos, para abajo los dos a las 4 de la mañana. Hermoso.
con un café y allá ponernos a usar cartas y tirarnos hasta las 6 de la mañana tirando cartas y claro, empezar a decir, sacas cosas, pom, pom, pom. Y hemos tenido deudas muy graciosas en ese aspecto, ¿no? De a las 4 de la mañana, uy, que alguien me toca, vamos para abajo, y a tirar cartas. Y cosas así, pero como fenómenos paranormales de ese, no haya, no. No. A mí, mira, a mí me pasaban muchas cosas donde yo vivía de adolescente, que es justo cuando le cogí miedo. Y lo ahora entiendo, ahora en retrospectiva yo cojo y ahora empiezo a tirar hacia atrás y entiendo tantas cosas. Hay tantísimas cosas que entiendo de mi infancia, de por qué yo me imaginaba que en casa de mi abuelo había un hombre en una habitación, por qué yo me imaginaba que siempre había alguien que le costaba subir unas escaleras, por qué yo me imaginaba que en la casa de camino al colegio había una mujer en una ventana que me miraba y yo no la veía, pero me la imaginaba siempre y había veces que me saludaba, había veces que no. Y claro, y ahora entiendo tantas cosas y entonces recuerdo que cuando era adolescente en mi casa ahí sí que nos pasaban cosas súper en plan de que se nos abrían las ventanas. En mi habitación, por ejemplo, siempre que llegaba, todas las puertas de los armarios estaban abiertas. Y yo de estar acostado... Sí. No, literal. Y yo de estar acostado y tirarme de las sábanas, la tecla del ordenador, hacerme ta. Y yo era como cagadísimo, imagínate, yo que en aquella época yo veía cine de terror y yo estaba cagado. Claro, ahora miro en retrospectiva y pienso, claro, trataban de llamar mi atención. Y yo, pues claro, como adolescente me asusté muchísimo. Principio pensaba, no, la casa está encantada. Pero yo me independicé con 18 años y a mí me seguían pasando cosas. Fue con vos. Encantada vos. Se independizó contigo. Claro, y yo le decía a mi madre, mamá, ¿te siguen pasando cosas? No, no me pasa, mierda, me lo he llevado yo. Pero en realidad entiendes que es un poco eso, ¿no? Es la forma de llamarte la atención. Pero ahí sí que pasaban ese tipo de cosas, pero ya una vez que yo asumo esto, no. Eso Hay una cosa curiosa de cuando hacíamos el tema de jugar y fue algo que a mí me hizo el cambiar el chip y decir, ostras, es que lo que está viendo no es una imaginación suya. Porque claro, yo también lo cuestionaba también al principio y decía, se lo estará inventando, ¿no? Y fue una vez que, bueno, pues que nos contó una historia, un fallecido y tal, y Miguel describía un objeto que él estaba viendo y no sabía lo que era. Y mientras él describía cómo era, yo lo buscaba en internet, ¿vale? La definición de lo que él me iba diciendo lo busqué en Google y apareció que era un objeto que se usaba antiguamente, que era echaban una moneda o algo así, una bola, y te daban, a razón del número que salía, te daban unos barquillos como para comer, para los niños, y daban vueltas, y era un objeto que tenía una persona en un parque y echaban dinero y les daban barquillos. Y eso, claro, ya no existe en la actualidad. Y hace muchísimos años que eso no existe. Entonces, ahí nos dimos cuenta en plan de, ostras, es que no te lo estás imaginando porque este objeto tú no lo has visto jamás. Era de la época de nuestros abuelos o anterior. Entonces, eso sí que se me quedó a mí como... Pero, ¿sabes? Mira, que hasta ahí yo siempre me pongo... Yo pienso mucho, ¿no? Miro mucho hacia atrás. Para poder aprender yo creo que siempre hay que mirar mucho hacia atrás, ¿no? Y entender qué ha cambiado de entonces a ahora. Y yo recuerdo que al principio me enseñaban muchas cosas relacionadas con la historia antigua de aquí, de mi ciudad. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la historia antigua. Entonces, claro, a mí que me enseñaban, yo recuerdo porque al principio era como si tú tuvieras una ventana y metieras la cabeza y yo era como, podía ver perfectamente una escena. A la gente pasando, el ruido, los olores, y era increíble, me fascinaba eso. Entonces, claro, yo no solo estaba fascinado por la gente, que ya lo veías con ropa diferente, a mí lo que claro, me veo un objeto que yo no sé qué es, fascinado, ¿qué es eso? ¿Qué ruido? Yo, clac, 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 yo escucho un ruido, es como una chapa, clac, 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 y claro, y yo le fui describiendo tal cual, es como un extintor, no lo sé, parece, es una cosa muy rara. ¿Y cuando se lo enseñó? Claro, cuando me lo enseñó yo ya estaba... Dijo, eso es. Claro, pero son este tipo de cosas que inicialmente yo creo que eran necesarias para captar mi atención. Sí. Comparto Entonces, de que apenas inicia, siento que sube el volumen y que es necesario para que haya concreción, claridad y bueno. Y sobre todo para que rompa para que rompa un poco esa barrera de esto es mentira, ¿no? O me lo estoy inventando. Entonces, cuando ya
eres consciente y asimilas esto, ya creo que van jugando de otra forma. Yo creo que ya nos van ajustando un poco para decir, vale, ya no necesitas tanto, ya no necesitas, y a lo mejor quizás le puedan dar ese ancho de banda a alguien más, ¿no? A mí me gusta mirar siempre esto como en recursos. Yo soy así, soy muy esquemático, entonces yo me gusta pensar que son como recursos, ¿no? Ahora, Miguel, cuando estaba en su momento, le tuvimos que dar más recursos porque los necesitaba para poder valorarlo, y ahora que ya lo tiene asimilado, le quitamos recursos porque seguramente habrá otro Miguel en otro sitio que los necesite. Entonces yo me gusta Una pensar manera de que algo así. verlo. Sí, sí, me llevo estas dos formas de ver la mediunidad y de vivirla. La primera, esta que dicen del juego, ¿no? De la curiosidad y de vivirlo con esa liviandad. Y la otra, Ujú, esto, ¿no? Bueno, siento que hay algo en mi capacidad o en esto que hago que se transformó. No pienso que lo perdí, sino que o sea, me es dado en cuanto es necesario esto, ¿no? Y también a otros, como comprender que al final ese ancho de Wi-Fi es algo que viene de una fuente. Porque también ujú, a veces hay algo, y acá llevo un poquito como el hilo de la conversación a esto de muchas veces el ego. El ego ujú. como egocentrismo literal o como esto Sí, sí. que ustedes tanto como comparten, ¿no? De, ay, bueno, soy súper especial yo y el resto no, y que a veces se abre un poquito en la mediunidad. Eso es real, ¿no? Que Yo aparece. creo que en la mediunidad el ego, para mí, es el gran enemigo a batir. Fíjate, porque hasta incluso inicialmente decíamos el síndrome del impostor. Pues mira, el síndrome del impostor es una cosa que yo creo que es incluso necesario. El tener ese miedo, el tener ese nervio, ay, que voy a empezar una sesión, a ver si funciona, a ver si. Yo creo que esto es necesario para mantenerte en tensión. Yo creo que esto es importante. Pero el hecho del ego creo que es el mayor enemigo a batir. Porque esto no es cuestión de quién da la prueba más fuerte. Esto no va del que da 40 pruebas o da 3 pruebas. Esto va del que consigue que la gente sane, del que consigue conectar con su fallecido, el que consigue, para mí, la mediunidad o el medium que hace bien una sesión es el que consigue ser invisible. Mm. Para mí es eso. Cuando tú desapareces y solo es esa conversación entre tú y el consultante y el consultado, ¿no? Tú te quedas ahí en medio y tú simplemente eres un walkie-talkie, como yo estoy acostumbrado a decir, que me lo tatué precisamente para que no se me olvidara. Yo soy un walkie-talkie, ¿no? Ay, Entonces, Con sí. la frecuencia, del 111, bueno, porque, por hacer un inciso ahí, ¿no? una alusión. Sí, pero es cierto que yo creo que es importante esto, ¿no? Yo creo que no es cuestión de. Para mí, yo si una sesión la termino y el consultante, nosotros, por ejemplo, ahora en Tripla, hay sesiones en las que son súper dispares, ¿no? Hay veces que resulta que mis compañeras están súper enchufadas y yo no. Y cuando terminamos, claro, yo puedo terminar y decir, jo, qué frustrado, hoy no he estado yo fino, ¿verdad? Pero esto aprendimos, después de este año, hemos aprendido que da igual, que cuando hacemos una sesión 3 medium es una sesión, no 3 sesiones de medium, una sesión. Y entre los 3 hemos sacado una sesión adelante. Y creo que esto es importante. Entonces, lo importante no es que el medium haga una buena sesión, lo importante es que la sesión sea sanadora y que el medium sea invisible. Sí, comparto. Pero la mediunidad esto es como todo. Y el trabajo que a veces está y es solo psíquico y energético y que no tiene solo que ver con esto que decías, ¿no? Las pruebas de vida, el demostrar, el aparentar entre otros. Pero digo, yo tengo la teoría como un poco constatada de que muchas veces trabajamos muy energéticamente y que hay cosas que no van de comunicar siempre. Digo, hay algo que a veces es recepcionar el dolor de la persona que llega, dar espacio a ese momento de dolor de dos, de uno. A mí me ha pasado, por ejemplo, con una sesión, recuerdo, en la que también ellos perdieron una nena, una hija, y esto, ¿no? Como observar cómo la pareja o las personas duelantes están en distintas etapas del dolor y cómo habilitar ese espacio permite que uno de ellos contacte con ese dolor y que tal vez no había como conectado por razones lógicas, ¿no? De que a veces. Claro. Entonces digo, a veces no siempre es el mensaje, sino a veces la presencia habilita cosas. Uh -huh. mm, que. Luego hay muchas veces que se nos olvida,
a mí esto es una cosa que he escuchado a varios medios que yo lo siento, pero no consigo entenderlo, ¿no? Yo creo que en la mediunidad hay que emocionarse. Yo creo que la mediunidad emociona y que si un medium no se emociona en un reencuentro entre una persona que está viva y otra que no lo está, o no lo está en este plano, lo siento, pero o dos cosas, o eres un psicópata o hay algo que... No, claro, porque yo me emociono en cada sesión, me emociono y creo que hay que emocionarse. Si tú no te emocionas, no puedes transmitir esa emoción. Es decir, si tú, cuando hay una prueba dura o cuando notas esa sensación empática de cariño, o cuando notas esa nostalgia, cuando notas esa broma, estamos dando esa anécdota graciosa que recuerda una anécdota bonita y tú, es súper bonito, pero al mismo tiempo te emociona y te da nostalgia y piensas, vaya, qué pena. Pero claro, es parte de nuestro trabajo, pero hay que permitirse emocionarse, porque si no, no puedes transmitir la prueba con Se fidelidad. deshumaniza Claro. al final, es como... Y al final, sí, somos walkie-talkies, pero si no ponemos emoción, yo creo que Te conviertes en Siri. pasamos a ser un Siri. Y mira, muy buena definición. Pasamos a ser un Siri. Una voz Te da la robótica que te da la información, información, pero no conecta. Y hay lo sesiones, transmite. que son 3 pruebas y son sesiones increíblemente profundas y buenas. Y hay sesiones en las que puedes dar 20 pruebas y tienes la sensación de no he profundizado, no he llegado a donde había que llegar. Y es porque simplemente no te ha emocionado. Porque simplemente o tú o el consultante no hay esa conexión. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que no solo es cuestión de sentir que hoy he tenido un buen día, energéticamente estoy cansado, estoy bien, estoy fuerte, estoy estable, sino que luego haya esa emoción, ¿no? Sentir que hay esa conexión, ese contacto, correcto. Sí, sí, sí. Y el registro, ¿no? También del otro, Mm, el registro de lo que va pasando. Yo siempre digo que trabajo con lecturas psíquicas también porque siento que no se puede llegar y dar un mensaje, ¿no? Esto que conocemos como mediumnidad de asalto, que es tan popular sí, por Teresa Caputo, ¿no? Que ha hecho Caputo. esa serie y demás. Y digo, la persona, a ver, y ahí después también esto, ¿no? Lo propio de cada uno, o lo propio de lo que a cada medio, a cada canal le toca. Ujú. Porque tal vez Teresa Caputo tiene que hacer eso, porque le fue dado eso, ¿no? Digo, a la vez no es un juicio, sino es como, por eso digo, mi manera de trabajar es como, primero en el alma de la persona, bueno, abrimos tu energía álmica, primero los guías o los espíritus que te guían van a hablar de vos, de ti, pero después vamos a abrir la comunicación mediúmnica, como si fuesen dimensiones que voy atravesando antes de llegar a lo mediúmnico. Y siento que hay algo que está mejor, como cuando trabajás la tierra y sacás todo lo que no va para hacer una nueva siembra, ¿no? Entonces hay algo que se va surcando y cuando el mensaje llega mediúmnico, la persona está más disponible. Eh, Sí. Y luego, y esto no sé si te pasa a ti, Eva, que cuando hay sesiones que simplemente se te dan. Es decir, mm, y las sesiones que te llegan sin que las esperas, funcionan súper bien. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? desde A mí la incluso me calle, pasó, las sí, 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 personas sí, que uno se encuentra en la vida, eso es tremendo. claro. A Sí. mí, por ejemplo, mira, me pasó una anécdota que nos hizo mucho pensar y esto lo hablamos mucho con los compañeros, y es que yo hice una sesión y en esa sesión yo no conseguí conectar Mm. directamente. Lo que me llegaba no le hacía sentido. Y yo digo, vale, mira, lo vamos a reprogramar, ¿vale? Hoy no está funcionando y lo intentamos en otra ocasión. Y yo de camino íbamos con el coche y de pronto me veo, bueno, yo había estado hablando con mi compañera Monse y le dije, Monse, no me ha funcionado la sesión, no sé qué, tal, hablándolo por WhatsApp. Bueno, la cuestión es que ella tiene de estos ejercicios que hacemos de meditación y demás, a ella salía como que su animal de poder era un lobo. Y yo recuerdo que pues esto me pasó, entre esta conversación del lobo habían pasado meses. Y yo recuerdo que un día me pasó esto de la sesión que no funcionaba y yo iba en el coche pensando, jope, no me ha funcionado la sesión, yo machacándome, ¿no? ¿Por qué no me habrá conectado? ¿Qué pasará aquí? Y me adelanta un coche, un todoterreno, y en la rueda de repuesto de atrás que iba en la puerta llevaba la serigrafía de un lobo. Y en ese momento mi cabeza hizo, mierda, que la sesión no es para mí. Y entonces hablé con Monse y dije, Monse, ¿puedes hacer una sesión tal día? Sí. Hicimos la sesión los dos en dupla, a mí no me llegó nada, pero a Monse le vino una sesión del carajo. Pues claro, la sesión no era para mí, la sesión era para mi compañera Monse y la forma en la que le llegó a ella es brutal. Entonces, por eso yo creo que muchas veces
en función de cómo somos nosotros, también nos llegan este tipo de sesiones. Sí, reconocer el canal adecuado. Sí, 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 tal cual. Y sobre todo eso, el entender que muchas veces, cuando incluso aprender que cuando una sesión no funciona, es por algo. Yo creo que esto es una de las Yo te cosas. iba a preguntar, o sea, ¿en dónde consideras que, por ejemplo, una sesión no se da? Porque para mí la teoría es la afinidad. Como hay algo en donde es como si las personas, o sea, el espíritu o el alma, y el medium o la medium generan un entendimiento a través de esto No hay álmico. feeling. Es que se sabe. Es como cuando alguien te cae bien o no te cae bien. Es Sí. decir, tú tienes una conversación con alguien y si estás, dice, uy, no termino de encontrar mi sitio, no termino de coger la conversación, es que no está funcionando. ¿Fluye o no fluye? Claro, y yo para mí es eso, es ese momento en el que tú dices, no es que no consigo estar cómodo, no consigo. Y yo corto bastante rápido, es decir, yo, la verdad que es que hace bastante tiempo que no tengo una sesión eh, nula o en blanco, como la suelen llamar, ¿no? Pero yo hace bastante, pero yo creo que un poco por esto que hablamos antes, ¿no? De que todas las sesiones que estamos haciendo ahora son muy potentes por el tipo de duelo, ¿no? Pero creo Claro, porque que sí, yo trabajan. cortaba rápido, yo. Si a los 10 o 15 minutos no notaba ¿No? feeling, paro, Mm, paro. mm. Reprogramo, le digo, mira, lo siento, hoy no estoy fino, algo está pasando, yo hoy tengo un día, mi cabeza hoy va a 10.000 y somos personas, entonces reprogramamos y lo intentamos. Y es curioso, pero normalmente cada vez que ha fallado la sesión, siempre, si hemos reprogramado, suele funcionar bien en la siguiente sesión. Mm. O yo le digo, o siento que la sesión no la tengo que hacer yo porque no he estado cómodo, y de golpe porrazo yo pienso, ¿a quién le paso esta sesión? Y a la primer medium que me viene digo, vale, es para Fabi. Y entonces cojo y le mando un WhatsApp, Fabi, tengo a alguien que no me ha funcionado la sesión. Sí, o directamente ya ni les digo para no condicionarlo, les digo, oye, tengo a alguien para hacer una sesión, ¿la puedes hacer tú? Sí, te lo paso. Pero es que también puede ser que incluso quien no esté preparado sea el consultante Claro, esto y el, también. y el fallecido interprete como que no se va a dar porque esa persona no está preparada para recibir esa información en ese momento. Claro. No solo la culpa es del medium, o No, sea, que parece que... Ah, no, yo no digo que la culpa sea del medium, sí que creo, de hecho cada vez tengo más claro que las cosas funcionen o no funcionen no es culpa del medium, es decir, por eso pero somos walkie-talkie. comprendo la Pero idea de que el anteriormente sí que proceso. os echáis la culpa y antes era como En el cuando inicio, desconoces, eso es, es eso es. como, ya no valgo para ser medium, ya no me bajo de la vida, por así Somos muy decirlo. dramáticos, no lo podemos evitar. En el inicio somos muy dramáticos, no somos muy emocionales y, y nos venimos abajo muy rápido. Pero A mí también no me te... ha pasado tanto, tengo que eso reconocerlo, porque como que yo yo inicié a compartirlo cuando estaba a todo volumen. Entonces Ah, venía con toda la furia la información, no con furia, con claridad. Entonces había tanta asertividad que se ve que mi camino tenía que ser así. Pero bueno, yo ujú, te hablo año 2013. O sea, claro. entonces en aquel momento como que mis prácticas eran en la camilla. Yo siempre pienso, porque en mi ciudad, que es como un alma de pueblo, eh, Ujú, yo atendí muchas personas y hoy hay muchas y muchos colegas trabajando también ahí y digo, ¿cuánto que se necesitó en este lugar? Porque es como que fue emergente un montón de personas que iniciamos y fue como en cantidad. Digo, a veces también hay algo que debe estar al servicio de lo que se necesita, que era un poco lo que decíamos antes de la cantidad de conexión, pero también en esto de, bueno, este no es el momento porque entre este momento y el momento de la consulta o de que la persona decide tomar ese espacio, ujú, está preparada y algo pasa o tal vez el alma se comunica un poco antes. ujú, O me ha pasado el otro día que atendí a una chica y me dijo, mira, cuando saqué la consulta no lo necesitaba, pero hoy lo necesito más que nunca. Y yo sentía, escuchaba, viste, a los espíritus decirme gestación, gestación. Y le digo, ¿vos estás embarazada? Sí, me dice, hace 5 semanas, o sea, ya que ha sacado incluso la sesión antes. Y yo creo que el alma de ese bebé la trajo. Digo, ¿qué piensan de el antes de, digo, de llegar a la Tierra? Porque siempre hablamos del después de la Tierra, pero ujú. hablamos poco en la mediunidad de lo que pasa antes de encarnar.
A ver, es que estaba hablando con alguien hiperesquemático. Entonces, pasa una cosa, que mi mente racional... mira, ha llegado un momento que nosotros cuando hablamos mucho así con compañeros, hay una pregunta que a mí me hacen mucho como me dicen, ¿qué crees que pasa antes o qué crees que pasa después, no? Y yo siempre digo que bastante tengo con saber lo que pasa ahora, como para preocuparme qué es lo que va a pasar después, que me acabaré enterando tarde o temprano. Me da paz el saber que hay algo después. Entonces, cuando el saber que hay antes es curioso porque yo, por ejemplo, me he formado también con temas de registros acásicos, que a veces pues, puedes conectar con lo que parece que son vidas pasadas, ¿no? Lees mucha información. A nosotros el podcast también nos da la posibilidad de poder compartir experiencias con diferentes tipos de medium, de gente con diferentes visiones, ¿no? De cómo es su experiencia. Pues no es lo mismo un medium con 5 años o un medium con 20 años. Que tiene decenas de miles de sesiones en la espalda y que ya tiene una idea más preconcebida, más pensada sobre cuál es su visión sobre qué hay antes o qué hay más allá. A mí, ¿qué pienso yo? Para mí, de todas las teorías que hay, que a mí me encantan las teorías loquísimas, la que más teoría, evidentemente la teoría de la reencarnación para mí tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de que nosotros vengamos a jugar nuestra partida del videojuego. A mí me gusta asimilarlo, a mí me encantan los videojuegos. Entonces, claro, yo digo, mira, esto es como jugar nuestra partida de los Sims o nuestra partida del GTA. Nosotros venimos, jugamos nuestra partida, antes de empezar a jugar, yo digo, vale, me junto con Gracia y decimos, bueno, en la partida que vamos a jugar hoy, tú vas a ser este, yo voy a ser este. Vamos a ver qué pasa. Venga, vale, pero antes vamos a ver... Vale, este es el objetivo, ¿vale? Y el objetivo de este juego es que vamos a llegar al nivel 30 y tanto haciendo esto, ¿vale? Vale. Ahora, como en todo videojuego, cuando empiezas, hay otros factores externos que influyen en que eso consigas que vaya en un sentido o en otro. Y en esa fase de aprendizaje es lo que te va a permitir que cuando juegues tu siguiente partida de videojuego sea más fácil. Entonces, para mí la reencarnación tiene mucho sentido en el aspecto de que yo creo que viene, te pone un objetivo, parte, intentas conseguir ese objetivo, no las cosas salen como tú quieres porque el libre albedrío está ahí, pero ese proceso de aprendizaje es lo que te va a llevar a que cuando termine esta partida y mires, digas, he aprendido a ser más paciente, he aprendido a no valorar esto, a tener más intuición, he aprendido a valorar más la pareja, he aprendido a valorar más la pérdida sobre alguien, ¿no? A no cuestionarme tanto. Y cuando termina esto, dices, vale, perfecto, ¿cuál es el siguiente reto? Y entonces es como otra partida. Y así, por eso, para mí, la teoría de la reencarnación tiene mucho más sentido hasta que ya dices, vale, sientes que quizás el momento de aprender ya no es tanto, sino el de ayudar. Entonces, por eso, para mí, el tema de la reencarnación tiene mucho sentido. Yo, para mí, realmente hubo un punto y aparte cuando descubrí la película de Nuestro Hogar, de Chico Xavier, ahí con el tema de pacto de almas, yo no me había planteado nunca el pensar eso. Yo siempre he estudiado en un colegio religioso en el cual existía el cielo y el infierno y cuando moríamos íbamos al cielo o al infierno. Entonces, es verdad que nunca me lo había planteado más allá de esto, pero ahí, al ver esta película y conocer esta canalización, porque eso fue una canalización, hablaban del pacto de almas, bueno, pues eso, ¿no? Y para mí cobra mucho sentido esto. Igualmente, no somos conscientes de ese pacto que hicimos en otro momento. Y como no tenemos conciencia de eso, pues al final tampoco sé lo que... Es verdad, ¿quién sabe? No hay una ciencia exacta en cuanto a esto, pero sí que creo que tiene mucho sentido. Con el tema de los registros acásicos, sí que es verdad que puedes ver tema de vidas pasadas, etcétera, etcétera. Yo he visto, o en mi experiencia, sí que hemos tocado así livianamente alguna experiencia de registros y tal, y sí que tiene sentido las vivencias que estoy teniendo en esta vida con cosas en el pasado ¿no? que me han comentado. Tiene mucho sentido. Por eso sí que creo que tiene que ser algo así. Claro, lo que pasa es que luego la duda está, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hago una sesión de registro acásico y conecto con alguien y me sale una escena, yo puedo hablarte sobre una escena en la que estamos hablando de una aldea africana en el que hay un accidente. Porque tú tienes acceso a mucho de vidas pasadas. Digo, este elemento que antes compartían, que te mostraba,
Digo, al final es en Eso, mediunidad, pero también es un elemento de un tiempo anterior. Digo, eso es. es un viaje. Claro, Mira, yo tengo una anécdota que en eso también nos pasó a nivel pareja. Eh, yo hace mucho tiempo, bueno, desde que me pasó lo del accidente y tal, yo pues tengo una depresión, sufro de ansiedad y tal. Y Miguel, sin venir a cuenta, de veces que estábamos en la cama, yo con mi tablet y con la suya, o viendo la tele o algo, y me ponía la mano así, y a mí me entraba como si soltara, ¿sabes? Es como que entendía que tenía la necesidad de poner, no le decía yo nada, pero él me ponía así y le decía, ay, apriétame que me alivia, ¿vale? Pues esto constante, pero no le dábamos mayor no, importancia. Yo digo, bueno, pues por la formación de Reiki, de yo qué sé, de tal, no, intentaba, pero que tampoco le dábamos más allá. Y en unas vidas pasadas y tal me comentaron que, bueno, pues que yo había sido un niño de África, o sea, negro, ¿no? De sí, África o de por ahí, en el que yo era mudo, o sordo. sordo, perdón, y a mi madre, cuando quería comunicarme con ella, o para entender lo que me decía mi madre, le ponía la mano aquí En el pecho. y con la vibración se comunicaba. Entonces, la risa, por ejemplo, ponía la mano en la caja torácica y con la risa, es que yo me acuerdo que me lo contaste ella hizo, porque nosotros muchas veces en el podcast que hacemos, cuando hay una terapia que no conocemos, es la conejillo de Ivy, ¿eh? Y Entonces, es como, sí, sí, ella lista. Pero digo, Yo, fíjate cómo ahora estás también con este claro, posicionamiento, ¿no? Con esta, dar voz también a todas las eso es, dificultades que las personas también sí eso quisieran es. compartirnos, ¿no? Sobre esto. claro. Lo curioso es que, claro, que en esa historia, claro, ella decía, como que cuando hablaba con la madre, cuando él sobre todo, ese niño recuerdo que es que tenía miedo y se agobiaba porque no entendía, la madre le cogía la mano y se la ponía en el pecho, como diciendo, siente mi voz. Y entonces el niño se Se tranquilizaba. calmaba con eso. Entonces, claro, ahí es cuando tú dices, yo de forma intuitiva, sin darme cuenta, le ponía la mano y era como muy loco. Yo ahí fue cuando yo dije, wow, Ahí fue cuando dijimos, ostras, por eso a lo mejor o sea, lo unimos, realmente no, claro. no le estamos buscando el sentido, sino que nos lo encontramos ahí. Luego, al formarte, me formé en registro acásico, porque a raíz de esto me llamó mucho la atención y con el tema de registro acásico a mí se me cayó un muro enorme, aprendí muchísimo, para Ah, mí fue como, sí. ¿esto qué es? O sea, ¿cómo puede ser? Claro, y aquí hay una de las preguntas, ¿no? que yo muchas veces me hago, ¿no? No en todas las sesiones, pero en algunas sesiones de registros ves escenas que no son de esta época. Ves escenas de un barco, ves escenas de un pueblecito africano, ves escenas de un pueblecito europeo, pero no son de esta época. Ahora, cuando tú transcribes, porque yo todo esto que vivo lo transcribo en una hoja y luego lo hablo con el consultante, cuando yo todo esto lo doy, el consultante dice, va, es que encaja perfectamente con lo que me pasa a mí. Y me resuena muchísimo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿esto es que yo he accedido a una vida pasada o que me lo estoy simbolizando de una forma, me están dando una forma de entenderlo para que el consultante lo entienda así, ¿no? Y es una de esas cuestiones, por eso siempre hablo de que nos cuestionamos mucho, nadie nos cuestionamos más que nosotros. Pero Porque está, si no, ¿cómo está vamos muy a aprender? bien, porque se trabaja con algo muy sutil. Si no cuestionamos, Sí. estaríamos con un delirio místico. De ahí el sentido de la conexión, ¿no? Con las vidas pasadas y en el tema que Claro, estábamos tratando, hay un pacto de almas, hay otro tema de las vidas que hemos vivido ya, y en esta ya llevamos ese recorrido hecho sin ser conscientes y tal. Yo Pues, ¿por tengo, qué yo no? tengo la teoría también por experimentación, en donde volvemos a lo mismo. No podemos hablar con certezas, hablamos desde la experiencia. Y la experiencia claro, es esto, aprendemos a vivir viviendo. Bueno, creo que la Sí, mediunidad se explora, los contactos, incluso las experiencias mediúmnicas, porque en este caso también quizás nos escuchen un montón de personas que no son medium o que no se consideran mediums y que también viven estas realidades con un hijo, con una pareja, con un familiar, con amigos, y que también es un trabajo interno, ¿no? Poder abrazar esa sensibilidad del otro, comprender lo que el otro necesita o lo que el otro le está dando, para poder llegar a esos mensajes que después revelan cosas.
Ahora, Ujú, dentro de esto yo lo que creo es que el alma es atemporal y que el espíritu es un ser atemporal y que nosotros lo que hacemos con la mediunidad o con el akasha o con cualquier acceso a otros niveles como de conciencia es salir de las líneas temporales y entrar en los círculos ujú, dimensionales, como si fuesen esferas en las que vas ingresando a distintos campos de información. Esa es como mi teoría. ujú. ¿Por qué? Porque esto que dices, en un mismo momento de canalización no hay una división. Claro, después no llega todo junto, no es que te dicen, bueno, esto viene desde el sector, como si fuese una municipalidad, siempre Sí. me imagino eso, No, pero ¿no? Pero bueno, llega todo junto. sí, sí, sí. Yo tengo un oyente bueno, ya es amigo Jesús, tenemos muchos debates de este tipo, ¿no? Y yo a Jesús le digo, Jesús, dentro de muchos años nos estaremos tomando un café álmico y riéndonos de qué ignorante y qué tonto éramos. Entonces, hasta que no llegue ese momento, pues de momento lo que tenemos es eso, nos basamos en nuestra experiencia, ¿no? Sí, Y nuestra experiencia hoy, porque seguro que dentro de 5 años será totalmente diferente y pensaremos diferente porque habremos visto cosas diferentes, habremos charlado con gente diferente, te habrás roto la cabeza 10 veces y... tenemos un sistema diferente, porque pienso en esto de que, por ejemplo, ¿no? Quienes lo vivimos y lo practicamos, quienes lo viven y no lo practican porque no quieren acceder a eso, quienes no lo viven pero lo conocen a través de distintas formas. Digo, hoy somos una sociedad que esto lo ha puesto, pero muchísimo más sobre la mesa. Sí, Las redes han democratizado un montón estos conocimientos y estas experiencias. Y digo, es un regalo también que hoy como generacionalmente podamos nombrar tantas cosas que realmente en otra época estaríamos todos internados. Sí, total. sí, sí, total, total. Y también es verdad que esto es como un rasero doble, ¿no? Es decir, esto de democratizar, el tener esta accesibilidad a poder hacer sesiones a 10.000 kilómetros de distancia, el poder charlar como estamos charlando hoy desde diferentes puntos del mundo. Eso es. Creo que esto nos da muchas cosas, ¿no? El poder divulgar, el poder aprender todos juntos, porque al final yo creo que es la forma más inteligente y más lógica de aprender, que es todos juntos con un conocimiento grupal, pero también tiene esa contrapartida, ¿no? Es decir, nos da la posibilidad de que la gente exponga cualquier tipo de cosa. Entonces, ahí es claro, vale, ¿dónde está ese rasero, ¿no? Entre lo que divulgamos y luego está la gente que aprovecha para hacer un uso quizá no ético de diferentes tipos de terapias, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad en eso también, ¿no? Sí, muy bien que lo traigas porque siento que sí, que el lado B de tanta facilidad para la exposición, también la falta de criterio a veces, ¿no? Como el consumo constante de creer que todo lo que está en Internet es real o es verdad. Eso es. Mm, Y algo que también hemos charlado ya nosotros, esto de la velocidad, la necesidad de que todo sea rápido, de que el contenido, que la información me llegue como masticada y digerida, ujú. y no hacer ese proceso del aprendizaje que es experimental, en el tiempo natural y humano, ¿no? Digo, cómo se ha perdido como el placer esto de una conversación con un espacio y con un tiempo para la escucha, para las opiniones. Y eso creo que de ahí sí que surge la democracia, ¿no? Sí. Mucho más que en solo yo puedo decir lo que quiero decir, ¿no? Ujú. Ujú. Así que bueno, un placer enorme todo lo que hemos compartido. Y igual me quedó algo que también había pensado antes mientras los escuchaba, porque me pareció súper interesante que tengan como herramienta el tarot, que también es una herramienta de tanto tiempo, pero que ustedes tienen un espacio que se llama Tarot Mediúmnico, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el café y tarot, que es Café y tarot. como, Hay tarot. no- sí, nosotros una vez al mes hacemos un evento privado, no lo grabamos, no lo subimos a ningún sitio, es un evento de aprendizaje donde nos reunimos, pues quizás a lo mejor nos juntamos 4 o 5 tarotistas. ¿Y qué hacemos? Hablamos sobre tarot, sobre diferentes, claro, a mí me apasiona el tarot. Entonces, hoy mismo estoy haciendo una sesión de tarot a 6 personas a la vez. Y es loquísimo, loquísimo, a mí me encanta, me fascina.
Y entonces, claro, pues cuando en esto, en el Café y Tarot, pues claro, ¿qué hacemos? Pues hay gente que está aprendiendo, está en un proceso de aprendizaje. Entonces, entre todos, vamos sacando lectura, hablamos, debatimos. La gente puede entrar y le hacen sus tiradas gratis, porque el evento es gratuito. Y no, claro, no solo te hace una tirada un medium. Tú haces una pregunta y te vas a recibir 5 tiradas o 6 tiradas. Y es loquísimo. Y ahora, pues, hemos hecho un experimento con tarot mediúnico, ¿vale? Tuvimos en nuestro episodio a Ale Berrocal, porque yo leí algo en su canal que Sí, decía tarot mediúmnico, me quedó eso. Mira, ahí esto fue hablando con una de estas cosas que te digo, que es que aprende. Yo no tengo mayor aprendizaje que el que estoy teniendo con el podcast. Es decir, es brutal. Yo uso mi tarot dentro de las sesiones de mediunidad, yo lo utilizo en momentos puntuales, ¿vale? Yo no lo utilizo durante toda la sesión, pero sí que siento que hay momentos en los que necesito profundizar y a mí el tarot me da, o simplemente mi cabeza, escucho tanto ruido que no consigo coger y parar algo, ¿no? Yo siempre digo que es como que hay muchas cosas volando y no consigo coger una y pararla. Y entonces con el tarot lo que hago es que cojo una, la tiro encima de la mesa y me puedo centrar en eso. Entonces, claro, y lo uso solo en momentos puntuales y solo durante ese proceso. Por ejemplo, para identificar el quién. Si noto que hay 4 o 5 personas y no consigo centrarme, es como si todos me hablaran a la vez. Yo con el tarot cojo y paro a uno y le digo, tú, háblame tú. Entonces, ya me centro ahí y a partir de ahí me empieza a llegar la información perfecto. Ya está, ya no uso más el tarot. Su función era esa, me ayuda a centrarme y a tirarlo encima de la mesa. Pero luego aprendí que hay otro tipo de tarot que se llama el tarot mediúnico, ¿no? Que usando un tarot específico, pues puedes coger y puedes realizar, pues bueno, igual que con el Rider White, puedes utilizar una sesión y plantear una sesión no tan profunda como una sesión de mediunidad, pero sí puedes percibir pruebas, puedes ver, identificar muy bien el quién, y a partir de ahí pues empezamos en otra experimentación. Alex vino, yo me compré una baraja de tarot que se llama el tarot de las almas y los espíritus de Dolor Sánchez y wow, y fue brutal porque yo no lo había usado nunca, lo había intentado usar en sesiones y no me terminaba de funcionar, yo no lo entendía. Yo de esto que lo leía, pero no entendía el concepto. Es decir, era como, entiendo, si te estoy entendiendo lo que me estás diciendo, pero no entiendo por qué me lo dices ahora. Entonces, yo dejé de usarlo, lo intenté usar 2 veces y tal. Entonces, en esa experimentación, Alex Berrocal, que sí que lo utiliza mucho, me puse con el mano a mano, nos pusimos los dos a la gente. Bueno, y fue brutal, echamos 1 hora y pico ahí, salió muchísimos fallecidos y pudimos hablar y ahí entendí cómo funcionaba el tarot. Claro, no puedes profundizar como en una sesión. Estoy aprendiendo todo esto ahora, a vivo, porque Sí. conocía todo, Pues, tanto el tarot que nombraron, que dijiste el tarot de las almas y los espíritus de Dolor Sánchez, mira, pero Dolor Sánchez, perfecto, para sí, que la sería gente... el Bien. librito sería este. Y realmente es un tarot que es súper potente, pero es cierto que tiene su cosita. Tiene su cosita, porque a mí, por ejemplo, es lo que te digo, y lo podría hacer con el Rider. Mira, estoy seguro que si tú coges, y a los lapicitos de colores, tú coges un paquete de lápices de colores y para ti tú los codificas y tú dices, mira, quiero que el lápiz azul sea tranquilidad, quiero que el verde sea esperanza, quiero que el amarillo me hable de hijo. Y tú coges los lapicitos, haces así, los tiras encima de la mesa y la mano se te va un lapicito, te vale como disparador igual. Yo creo que el tarot al final es una herramienta. Claro, es una herramienta que a los que somos muy creativos y a los que somos muy visuales nos ayuda mucho. Porque el color, la forma, hacia dónde se me va, la vista, si se me van los pies, se me va la cabeza, se me va al cielo, se me va a la tierra, se me va al número, se me va a la letra. En función de eso, visualmente tiene mucho input que te ayudan a tener ese disparador. Claro, el tarot mediúnico lo que hace es que va es como, ¿cómo te lo explicaría? Es como si fuera un pim pam pum. O sea, en 15 minutos, si hay un fallecido, te digo, ¿quién es? Hacemos una sesión en... No, es súper rápido, es súper loco, porque es súper rápido. Y la verdad que yo no lo pude practicar, solo lo practicamos ese día con Alex. De hecho, el 30 de este mes, que es el último domingo, tenemos otro evento de Café Tarot. Y yo quiero ponerme con el tarot el tarot mediúnico. Apúntate la fecha, Eva. Apúntatela. Sí. Y de hecho, yo en mis sesiones, por ejemplo, si quiero identificar el quién, uso el tarot de este. El quién me lo saca perfecto. En 2 cartas te digo, y boom, 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 como disparador me viene muy bien. Pero yo no termino de entender el tarot en una sesión completa. Lo entiendo como un disparador para momentos puntuales de la sesión. Entonces, claro,
para usar solo una sesión usando un tarot lo veo más como una exhibición, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tiene esta gente que hace círculos de mensajes, ¿no? Que se pone y va parando a gente. Al final, ¿qué te dice? Te dice el quién, te dice 2 pruebas y poco más, y no puedes profundizar mucho más. Pues yo creo que el tarot es una herramienta que si te centras al 100% en esa herramienta, no vas a poder profundizar, porque tienes que ver, tienes que sentir, tienes que emocionarte, tienes que generar una trama en esa sesión de mediunidad. Pero como herramienta, momentos puntuales como disparador, para mí es brutal. Sí, sí, lo tomo y creo que mucha gente va a resonar con esto porque también en el proceso de aprendizaje, apoyarte en imágenes y en un lenguaje tan hermoso como es el tarot, ¿no? Que representa como todos esos estadios de la vida de la humanidad, digo, aporta un montón y hay algo que te da. La sincronía en sí te da como cierta fuerza, decir, bueno, no, a ver, está saliendo un caballero, ¿no? Está saliendo una reina, y acá hay una carta eh, y que creo que como mediums o como personas que canalizamos y demás, a veces también necesitamos apoyarnos, ¿no? En herramientas. Y sobre todo, yo creo que lo interesante, porque claro, tú puedes pensar, yo recuerdo en mi proceso de formación, a mí se me hizo mucho hincapié en no usar el tarot, ¿no? Y a mí yo creo que fue muy positivo eso. Es decir, porque yo realmente entendía que necesitaba el tarot para canalizar. Era como mi superpoder, era mi supercapa. Si no tengo el tarot no puedo canalizar porque es mi superpoder. Entonces luego entendí, con ese proceso de formación, después de estas 6, 7 meses practicando sin tarot, entendí que podía hacerlo sin tarot perfectamente. Entonces, una vez que ya terminé ese proceso, el hecho de usar el tarot ya me dio otro perfil. A partir de ahí fue otro aprendizaje. Tuve sesiones que se me fueron al garete por culpa del tarot, ¿eh? Esto no es... Porque al principio es como un aprendizaje, claro. Tú te crees que puedes usar mucho el tarot, te vienes muy arriba y te quedas en bucle en una prueba y tu sesión se te va al garete. Pierdes la conexión con la prueba, con la sesión. No conectas, pierdes ese feeling. Y te frustra Pero al final es ensayo-error. Es ensayo-error. Esto es práctica, es como todo. Pero sí que creo que en momentos puntuales, sobre todo cuando tú ya tienes tu base como medium, creo que te puede dar un plus, te puede dar una herramienta que te puede ahorrar energía, sobre todo. Yo creo que es mucho más fácil leer que imaginar o crear, ¿no? Entonces es mucho más rápido. Y con respecto al tema del café y tarot, que también otro beneficio que hay es que los mismos tarotistas también reciben su propia tirada. Ah, eso es genial. Cosa que ellos mismos muchas veces pues no se quieren echar, claro, no se quieren echar sus propias cartas porque piensan que no son objetivos. Entonces, así de esta forma, pues ellos también reciben sus propias tiradas. Eso es lo mejor, ¿eh? Porque a mí yo creo que la primera vez que me tiraron las cartas o la segunda vez fue ahí y yo dije, ostras, qué bien, qué maravilla que te echen a ti las cartas, ¿eh? Eso no... Sí, el sano equilibrio de dar y recibir. Pero no es que lo hacen todos los viernes, digo, No. no tienen esa dinámica. Bien. No, a ver, porque nosotros a día de hoy, claro, a mí me encantaría poder hacerlo todo mucho más, pero es que no tenemos tiempo. O sea, yo tengo mi trabajo, claro, me encantaría dedicarme a esto al 100%, pero yo tengo mi trabajo y claro, entonces al final, ¿qué hacemos? Tenemos una semana de episodios, a la semana siguiente tenemos directo y luego una vez al mes... si sábado hacemos directo, domingo hacemos el Café Tarot. Hacemos una vez al mes. Yo creo que eso lo vamos a subir. Vamos a empezar a hacerlo cada 2 semanas. Y la idea es, si en algún momento puedo dedicarle más tiempo, poder hacerlo. A mí me encantaría poder incluso hacer pequeños talleres donde la gente pueda explorar con intuición y cosas así. Tal vez. Sí. Claro. Que encuentren formas de mostrarse, de utilizarse. Eva, es que tenemos 1000 ideas, o sea, sí. Tenemos muchísimas ganas de viajar. Por eso es lo que tú decías, aprovechamos para viajar, para conocer compañeros, conocer gente, aprovechar para hacer sesiones en persona. Estuvimos en Barcelona, esta semana pasada estuvimos en el Magic de Barcelona, aprovechamos, que estaba con mi tripla, con mis 2 compañeras, aprovechamos para jugar con energías, para jugar con tarot, para jugar, hicimos 2 sesiones de mediunidad presenciales, que nos permitió seguir aprendiendo. Entonces, claro, es importante, ¿no? Poder hacer cosas presenciales también. Lo que pasa es que al final, pues como todo, es cuestión de recursos, lo que hablábamos. Necesitas tiempo y dinero. Y claro, y al final, pues bueno, ahí estamos. Poco a poco, pues bueno, se nos va abriendo también, las cosas se van posicionando en las que, aunque a un ritmo, es lo que tú decías, ¿no? Este sentido de la prisa. Yo creo que llega un momento que tenemos claro que esto lleva un ritmo
Sí, y ya está. y se cocrea y Sí. el Eso es. momento en el que tenga que surgir como en otra dimensión o en otra forma, después se encuentra esa Sí. facilidad. Yo, Mm, eso para mí es elemental en mi mm, forma creativa, es fundamental. Yo no puedo. No, no, es como que me permito mucho. Me permito mucho el suspender, el reprogramar. No lo siento personal, ni cuando invito, ni cuando. Y me es importante en las invitaciones que tomo que esté eso. Como que siento que también hay algo de la alta sensibilidad, que no es por especialidad, sino que, y siempre hoy lo nombro un montón, es por cuidar formas que no han sido cuidadas en nuestras infancias, porque nosotros somos la mm, generación que hoy le está dando voz a muchas cosas que nuestros padres y los anteriores no había tiempo, no había, ¿no? claro. Entonces, hoy toda esa tecnología que nos lava la ropa y a veces algunos nos lavan los platos, o digo, toda esa facilidad que nos vino dada con la digitalidad, como esto y tantas otras cosas, que también nos sirva para tener un tiempo, ¿no? Y un Mm, tiempo de tomar el café y estar en presencia, y después sí, hay días y hay semanas, digo, tampoco estar como un hongo, pero cuidar el ritmo, yo creo que es parte fundamental de estas labores de anclar la espiritualidad al planeta. Y no mm, tenés que ser medium, digo, es como para recordar que la vida te fue dada para habitarla, vivirla, ¿no? Entonces eso Sí. yo trato de que siempre esté en mis proyectos, en lo que hago. Me parece eso, importante y que lo nombremos hoy, Mm. ¿no? De mm, hecho, Eva, lo que comentabas del tema de mi discapacidad, que abogo por luchar por todo esto, ¿no? Por la condición, yo tengo la experiencia propia de que un día lo tienes todo y al día siguiente lo has perdido. Entonces, yo tuve un accidente de tráfico en el cual yo antes tenía 5 trabajos a un ritmo frenético, salía de uno, me iba al otro, porque tenía una necesidad económica y eso yo no lo hacía por amor al arte, lo hacía porque tenía una necesidad y entré un día en el hospital debido a un accidente de tráfico y salí sin ningún trabajo, con una discapacidad, con una limitación física y con medio cuerpo paralizado. Entonces, al final invito a esa reflexión, ¿no? De decir, vamos a optimizar los tiempos, vamos a anclar a tierra y decir, a ver, ¿por qué este ritmo tan frenético y por qué tengo que llevar todo para adelante? Como tú dices, me ha encantado lo que has dicho, porque Miguel en ese sentido también es bastante exigente con cumplir los plazos, con mm, no sé qué, no sé cuánto, y es como, permítete reprogramar, permítete, si no estás bien, no hagas esa sesión porque no, o no grabes este episodio porque sí, o sea, permítete ese tiempo, porque al final también se optimiza, ¿no? Luego lo vas a hacer mejor que si lo haces en esta condición. Entonces es verdad que, bueno, es una experiencia terrenal, no es No, espiritual no, ni mucho menos, pero que es verdad. es que donde más el espíritu se manifiesta. Y la mayoría que llegamos a estos temas, por amor, por curiosidad, porque te suceden cosas, llegamos porque nos toca el alma algo. Y mm, ahí uno se pone en perspectiva del sentido de la existencia, ¿no? Entonces, claro que esto tiene todo que ver, porque incluso muchas personas también consultan a mediums o a sesiones espirituales después de eventos que decís, ¿por qué me está pasando? ¿O para qué me está mm, pasando? ¿No? Y que no tiene que ser un parche, no tiene que ser un, ay, bueno, listo, entendí, no, sino tiene que generar un cambio. Y ese cambio es, bueno, a mí en su momento también la mediunidad cambió mi vida, porque yo también lo descubrí en un momento difícil, ¿no? En donde mi hijo se debatía la vida, la muerte, yo estaba perdiendo un embarazo, entonces todo era como una pulsión de, o sea, no quiero estar más acá. Sí, Era una pulsión de muerte la que yo sentía, de yo no pero tienes quiero que recibir ese impacto de vivir. algo que te impacte para darte cuenta y ser consciente. mm. Es complicado a veces, ¿eh? Yo, como dice Gracia, Gracias. uno de los grandes, yo estoy seguro que uno de los grandes aprendizajes que yo me llevo o que intento llevarme es el de frenar, ¿no? Y el de no tener prisa, ¿no? Muchas veces me da la sensación que quiero hacer tantas cosas que no me da la vida y es como
me agendo los días muchas veces que digo, ostras, ¿cuánto tiempo saca hoy para mí? ¿Media hora? ¿15 minutos? En todo el día, 24 horas. Quita las 6, 7 de sueño y en el resto de horas has tenido 15 minutos para ti. Y seguramente es porque has estado en el baño viendo algún TikTok. Entonces, al final dices, wow, tampoco eso, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto es que te puede... Yo soy una persona a la que me puede la pasión, es decir, me encanta lo que hago. Bueno, también sos un hombre. Digo, hay algo también genético y hormonal que en nosotras como mujeres se mueve diferente. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando, como que el masculino tiene otra energía, porque tiene otro ritmo cíclico, aunque son cíclicos también. Y nosotras tenemos todo un ciclo lunar y físico y hormonal que a veces hay que escucharlo, ¿no? Sí, ahora, de hecho, bueno, ahora que saca el tema este, nosotros estábamos debatiéndolo si llevarlo al podcast o no, porque y es todo el tema este del Mercurio retrógrado. De echarle la culpa al Mercurio. Sí, no, pero es curioso porque ¿sabes qué pasa? Que es muy loco, pero yo el otro día empecé a agobiarme, empezaron como de estas cosas que están más frustrados, me levanto con dolor de cabeza, estoy y de pronto alguien escucho por ahí, sí, pero no fue que a raíz me dice, es que está en Mercurio retrógrado. Y yo, ¿qué dices de Mercurio retrógrado? Y justo, ¿Qué claro, cosas por Mercurio retrógrado? y viéndolo hoy estamos así hablando, es que deberíamos de hablar de este tipo de cosas y estamos ahí debatiendo, ¿no? Un poco si deberíamos de hablar de este tipo de cosas en el podcast, si sería interesante para la gente o para mí, sobre todo porque nosotros siempre decidimos si es interesante para nosotros. En lo que va a nacer de eso, sí, sí. Claro, es decir, nosotros vamos a aprender de eso porque yo creo que si a nosotros no nos interesa es imposible que haya ese feeling y esa química y podamos entender. Entonces, hay algo que aprender ahí, es interesante y claro, hoy... Es un lenguaje. Claro, y hoy cuando coge y dice Mercurio retrógrado y mira desde cuándo hasta cuándo, empezamos a mirar el calendario y digo, coño, pues si coinciden los días en los que estoy así más irascible, tendrá algo que ver y ahí empieza, ¿no? Quizás esto hace 4 años hubiera sido impensable, ¿no? Que a mí me parara de me calla loca. Mercurio retrógrado. Claro, sí, sí. Y ahora dice, ostras, espérate, ¿qué está pasando? Bueno, Mercurio es el planeta de los pensamientos, es el mensajero. Es muy lindo estudiar la astrología desde la mitología, comprender un poco cómo cómo era el concepto de esos dioses y cómo eso influye luego desde la idea del planeta. Para mí los astros son un modo de lectura tal como lo es el tarot. Digo, después es como todo. Al principio nos apoyamos en eso y después también hay que aprender a soltarlo. Es como esa danza, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ahora creo que estamos entrando, o ya debemos estar en el radio de la luna en Virgo, porque mañana es mi cumpleaños, estamos grabando. ¡Felicidades! Entonces, hoy hablaba con una amiga y me decía, bueno, te llega en esta luna y Virgo es una energía que sismatiza, que saca lo que no sirve, que deja lo que va, es una tierra, ¿no? Que por eso se representa con el signo tan virginal, ¿no? Hay como la imagen de una virgen con las espigas y demás. Y terminó pasando que hoy, durante todo el día, tanto en la vida de mi amiga como en la mía, se ordenaron cosas. Yo he tenido un accidente de tránsito hace un tiempo, me han llamado que se está... No, como que parecía que todo eso que venía hace tiempo sin moverse, empezó a encontrar. Entonces, es una forma, yo creo, la astrología de mirar la realidad desde lo social, desde lo mundial, como también en lo más finito. Así que quizás esta es la señal. Ahí está, es curioso, ¿no? Pero son este tipo de cosas, ¿no? Al final las que te van llamando la atención y es curioso, no sé, son de estas... A mí, ya te digo, mi parte racional aquí está pensando, vamos a ver. Esos planetas son trozos de tierra que están a no sé cuánto, ¿qué tiene que ver? Pero, claro, ya empiezas a encajar fechas y dices tú, espérate, qué raro. Para mí son códigos, es el código universal. Ustedes, por ejemplo, ¿de qué signo son o en qué signo Yo nacieron? Acuario. Yo Leo. Bien. Además, entre Leo y Virgo. Yo estoy entre Leo y Virgo. Pero son los opuestos complementarios, Leo y Acuario, si no me equivoco. No lo sé. No sé. Puede ser. Te digo rápido que tengo acá dos Leo. Claro. O sea, Leo y Acuario. Pero los polos opuestos se atraen. Sí, opuestos complementarios, claro. Bueno, Leo es fuego y Acuario es aire.
Entonces, Acuario va a traer siempre lo novedoso, ideas más creativas, diferentes, son disruptivos, y el Leonino es como, ¿no? La idea es parte desde el yo o parte más de la zona del corazón o tiene que ser más como un impulso que viene como con ganas. En cambio, Acuario lo trae más desde el aire, ¿no? Son energías, bueno, hermoso, hermoso. Mm. Bueno, acá terminamos hablando de astrología. Bueno, muchísimas gracias. Lo hemos pasado genial. Sí que charlar contigo Es un es un placer. placer. Así que cuando nos necesites aquí estamos y ya te llamaremos también para llevarte de vuelta. ¿Cómo no? ¿Cómo Eh, no? Ojalá también nos y de podamos verdad, conocer personalmente cuando esté por la península. Para mí ha sido un mm, placer esta charla, esta entrevista, este intercambio. Espero que las personas que nos escuchen, nos hayan escuchado, lo disfruten también un montonazo. Y bueno, y aquí en el copy vamos a dejar toda la información de lo que hemos nombrado, de ustedes, para que se pongan también en contacto. Y bueno, gracias, gracias. gracias a ti Gracias a Eva, ti. y enhorabuena porque tiene un espacio súper bonito. Y ya tengo otro podcast más al que engancharme para el poco tiempo que tengo mientras hago cosas. Así que gracias por crear necesidades nuevas, no pasa nada. Gracias. Gracias. Bueno, un abrazo Un enorme. grande, grande. Y chao a nuestra comunidad también. Bye bye.